No podemos saltar pues el tema del día, ¿no? Que como es la designación, ya se conoce quiénes son los integrantes del primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted? Bueno, yo creo que en lo fundamental está en la línea de lo que alguna vez dijimos acá. PPK ha preferido, en lugar de formar un gabinete multipartidario, como decían algunos, basado en que la variopinta de fuerzas que confluyeron en su elección, que era una alternativa política, él optó por un gabinete donde tuviera él una injerencia mayor a partir de personas de mucha confianza, de mucha calidad técnica también, pero que han trabajado con él en varias experiencias pasadas. Ese es el perfil de Fernando Zavala, y esa tónica yo creo que se ha esparcido, se ha irradiado por el conjunto del gabinete ministerial. Sin embargo, en las últimas horas hay algunas sorpresas que vale la pena señalar, personas que no vienen necesariamente de ese concierto. Estoy pensando en el ministro de Defensa, González, que es una persona calificada, un hombre joven, que estuvo en cargos importantes durante el titularato de Alberto Otárola, al frente de este portafolio. Estoy pensando en Marisol Perestello, que si bien no representa una cuota partidaria, su militancia con el PPC es ostensible, aunque al tomar distancia se ha distanciado y entra como un valioso aporte a la cartera de justicia, ¿no? Una persona que ha tenido una posición propia, ha descollado por sus méritos y que no es pues, precisamente del grupo original, aunque tuvo una experiencia común en la época de la Gran Alianza que conformaron cuando PPK se lanzó a la presidencia en la anterior oportunidad. Creo que Ana María Romero... ¿Se entendería Marisol se entendería con Cayetana? Eso es no sé, eso es lo problemático, pero estaba justamente pensando en Ana María Romero, que es una persona de buen talante, con experiencia en el manejo social, al frente de la política de la mujer. Ahí se voceaba a Cecilia Blume. ¿No? Cecilia Blume era lo que yo más o menos tenía en mi referencia. No ha sido así. Entra indirectamente una persona vinculada a Toledo, ¿no? Que ha sido ministra durante ese gestor. El caso de Cayetana pertenece más bien al grupo original de aquellas personas que han estado inclusive Cayetana estuvo nominada para ser candidata al Congreso de la República. Sí. No sé por qué desencuentro dejó de lado esta opción y ahora asume una cartera tuvo complicada. También una participación interesante en el gobierno de Alan García, ¿no? Sí. Bueno, es el entorno de Verónica Zavala, ¿no? Del hermano justamente Fernando Zavala, ¿no? Por eso, por ahí... Su viceministra de Comunicaciones. Y obviamente ha sido director ejecutivo de Proinversión justamente en ese periodo, ¿no? Entonces, por eso, ahí viene su cercanía a Fernando Zavala es ostensible. Es ostensible, por eso ahí están poniendo gente basada en anteriores experiencias de trabajo común, donde el elemento confianza pesa más que cualquier consideración política. Y no te olvides un dato interesante también, que Ana María Romero ha tenido fuera del Perú una posición positiva, una visibilidad positiva en el conjunto de ministros y ministras sobre desarrollo social en América Latina, y hemos trabajado con Naciones Unidas y con la UNESCO con ella, y así como eso, Ana María Romero es la que gerencia o preside la fundación que creó Toledo. Sí, claro. Por eso es una muy cercana a Toledo, pero que tiene brillo propio, tiene un camino propio en el campo internacional, es una destacada experta en temas de fomento al desarrollo social, y me parece que está bien en ese cargo. Y Jorge Nieto Montesinos, que también debe llevarnos a sorpresa, es más bien una persona no conocida en el medio, yo lo conozco bastante, él ha sido compañero mío en la universidad, hemos estudiado juntos. Han sido presidentes de la Federación. Los dos fuimos, él me sucedió en la presidencia de la facultad. Yo mucho antes, ustedes son la nueva generación. Claro. Yo fui el año del cincuentenario de la universidad. Claro, tú Manuel lo has estado, claro, mira, aquí estamos con varios presidentes de la gloriosa FEPUC, que es la Asociación Estudiante de la Católica, y Nieto me sucede a mí, por eso que lo conozco bastante. Él venía de Arequipa, era una persona que llegó un poco, pero con mucho talento, despertó simpatías y se ubicó.
y más bien ha hecho un poco lo mismo, ¿no? Porque él era conocido en los ambientes, digamos, de grupos iniciados, especializados, para el gran público debe ser desconocido, y ha descollado en el análisis político, pues es una persona versada que conoce y ha dado opiniones importantes. Tengo la sensación de que él ha sido uno de los estrategas de la última semana de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, esa que lleva una polarización entre el narcoestado y la democracia, y los buenos, ¿no? Entre buenos y malos, ¿no? Que dio resultado y le permitió los puntos, permitió que los indecisos izquierdistas finalmente votaran por Pedro Pablo Kuczynski, hicieran tripas corazón y le diera ese triunfo por poco porcentaje. Entonces, él sí es un estratega político, no tendrá la experiencia de partido, él se ha movido más en medios institucionales, ha sido consejero, ha estado en varias oportunidades aquí en el Perú intentando vincularse a uno u otro movimiento, a uno u otro gobierno, no ha tenido suerte, y en esta oportunidad, bien para él, lo felicito, aprovecho estos medios para saludarlo. La fortuna le ha sonreído y espero que desde ese portafolio tenga pues los éxitos del caso, y además con su sapiencia, con su talento político pueda cubrir aquellas falencias que un gabinete fundamentalmente tecnocrático, ¿no?, como el que preside Zavala, pueda pues tener, ¿no? Creo que ahí es lo importante. Sí, por antecedentes, aunque pueden surgir otras personas sin el antecedente, pero por el antecedente, y yo veo, y así lo hemos estado comentando antes que tú llegases, dos personalidades que son personalidades políticas, sí. Marisol Perestello y Jorge Nieto. Así es, Jorge Nieto con un sesgo más, podríamos decir, más internacionalista, más técnico. Él ha tenido una destacada participación en un proyecto importante sobre la democracia que impulsó la UNESCO en el periodo del director general Federico Mayor Zaragoza. Así es. Periodo en el cual ambos trabajamos para la UNESCO, empezamos a trabajar ahí y nos encontramos en Centroamérica. Yo seguí otra ruta hacia el Mercosur y Chile, pero él dirigió un proyecto importante sobre los principios democráticos, sí, en los cuales no se juntaban con los tecnócratas como ahora, sino que se juntaban con los políticos, y con los políticos que iban de ciertos sectores de izquierda, de mucho auge en ese momento, como Lula en ese momento, claro, hasta cierta gente de centro derecha, pasando por algunos conversos como Carlos Franco, que vivía en aquel entonces, que sale del Partido Comunista para hacerse luego velasquista. Así es. Con la teoría del no partido. De alguna manera, un gabinete tecnocrático, y esto te quiero preguntar, ¿no responde en el fondo, de alguna forma, a la teoría del no partido? Sí, claro. Y además, finalmente, yo creo que refleja el talante, la actitud, la visión de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Kuczynski que era un gabinete multipartidario a partir de el realismo que significó esa afluencia de fuerzas políticas dispares, heteróclitas, que llevaron a la presidencia de la República, quizás en un exceso para una persona que toda su vida la ha hecho en los gabinetes, en los pasillos, en los salones de la administración pública y privada también. Por lo tanto, yo creo que está bien, él tiene que sentirse cómodo, y coincido contigo que estos dos personajes, Marisol Perestello y Nieto en particular, pueden tener una suerte de construcción política del gabinete. Que ellos puedan influir en la marcha del conjunto, lo veremos. Que no se desarrollen otro tipo de contradicciones menores subalternas, vamos a ver. Creo que Iberico hubiera sido importante también en esa línea. Iberico también aportaba una dosis de habilidad para el encuentro con otras fuerzas políticas, ya lo había hecho en el Congreso, se había despachado muy bien en este último año, tenía una experiencia, y el portafolio de defensa tampoco le era ajeno, porque él durante su experiencia parlamentaria había trabajado al frente de la Comisión justamente de Defensa. Es miembro también de la red que se llama RESDAL, que es la red de seguridad para América Latina y el Caribe, en la cual él ha tenido participación desde los años 2000. Por eso, si es que hay una negociación política, esta ha sido negativa, porque no por poner uno u otro más se bloqueaba la posibilidad de una persona que era importante para el gabinete, era importante para PPK, que aportaba además un caudal propio. Él no era ni más ni menos que el expresidente del Congreso de la República. Y que podía ser una buena llegada al Parlamento, que por lo demás en realidad
de una u otra manera está un poco crispado, ¿no? Por todo esto mismo. Además que Iberico ya tenía la experiencia de acuerdos concretos con la bancada fujimorista, porque justamente la bancada fujimorista que lo coloca en la presidencia del Congreso. Claro, y hay que recordar bien a los amigos que nos escuchan que Iberico no es cualquier persona que se junta con los fujimoristas. Fue él la persona que en una época, en un momento determinado, en un día fundamental, fue el que comunicó al país el video que descubría la corrupción y demostraba cómo el señor Montesinos manejaba los hilos del poder entregándole un dinero al señor Curi, al hermano que hoy está sufriendo detención por razones de un proceso judicial, ¿no? Ese hecho fundamental es Iberico. O sea, Iberico es, digamos, el que en un momento determinado simbolizó y sintetizó el malestar nacional contra el fujimorismo, y sin embargo los fujimoristas tuvieron la grandeza, la generosidad y la habilidad y el sentido práctico, en esto hay que decirlo con claridad, para tenderle la mano y más allá de cualquier escrúpulo, ¿no?, ponerlo al frente del gabinete. Gestión que la ha hecho con ponderación, del Congreso de la República, que le ha hecho con ponderación, ha sacado las leyes correspondientes, en unos casos oponiéndose al gabinete, al presidente de la República, las últimas sobre las AFP, y ha tenido la firmeza, y tampoco ha caído, digamos, en una suerte de extremismo que haya puesto en peligro la estabilidad democrática del país. Ha acompañado, pero con solvencia, con distancia, de modo tal que su gestión es positiva. Ha ido cuidando su capital, ha ido construyendo su capital político precisamente para ir proyectándose, ¿no?, quizás a encargos políticos de mayor envergadura. Por eso resulta extraño, ¿no?, que no le haya tocado esta vez la... Pero también hay que saludar el hecho de que se ha sometido a la decisión de su partido político. O sea, pocas veces se ve una capacidad de renuncia, ¿no? Porque a él nadie le costaba decir, bueno, ustedes no quieren, pero yo necesito estar acá, renuncio al partido o tomo la licencia, como muchos han hecho, y me voy, ¿no? Me voy con el que me está llamando. Bueno, habla bien de él. Si es así, habla bien de él. Habla muy bien de él. Habrá que conocer las interioridades de esa negociación, pero por lo menos, por el momento, él ha dicho que se somete a la decisión de su partido ha decidido no integrar este gabinete, y él, con todas las posibilidades de acceder a un cargo de ministro, se ha puesto a un costado, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a ver entonces que eso lo que puede ocasionar es más bien fortalecer su partido y asumir mayores liderazgos internos. Mira, yo la verdad creo lo siguiente, creo que la entrada de Iberico al gabinete, más que por cuota, era por mérito propio y por necesidad. O sea, era la persona que reunía un prestigio determinado, presidente del Congreso de la República, concertador y político, que le daba justamente a un gabinete fundamentalmente democrático un aire diferente. Y le daba un criterio interpartidario, pero ahora... O sea, independientemente de la cuota partidaria. Yo creo que ahí lo de la cuota era un elemento adjetivo. Lo cierto secundario. Que eso no ocurre en estos momentos, entonces la pregunta es, en función a esta realidad, ¿cómo va a ser el Ejecutivo justamente para engarzarse al Parlamento, ¿no?, con las condiciones que están dadas, ¿no? Bueno, tendrá que hacerlo a partir de las cosas que tiene. Yo creo que, lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir, el Parlamento va a tener una actitud que va a sorprender a algunos, en el sentido de que no tiene por qué entrar pues a una guerra frontal, a una actitud irracional, va a quemar las naves y va a incendiar la pradera. No, yo creo que no. Yo creo que independientemente que se saluden o no Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que es la parte anecdótica, pero además de las formas corteses, creo yo que a partir del 28 de julio se van a juntar, van a estar juntos en el mismo espacio, y sus palabras, sus actitudes van a interrelacionar, van a impactar en nosotros, y van a tener necesariamente que converger o diverger en un mismo terreno, y eso entonces genera una dinámica completamente distinta, más allá de lo que pasó en la última vuelta electoral. Eso es lo que va a primar, y yo hago una apuesta porque los actores políticos se comporten con un mínimo de racionalidad, y ojalá que esa racionalidad finalmente confluya en el bienestar general del país. Pero si no fuera así, por lo menos los entendimientos y los choques, o por mucho, los choques van a estar sucedidos también de entendimiento, como sucede en la política. La política es una
una hilvanación de conflictos, pero también de consensos. La política no es solamente fuerza, también es acuerdo, pero tampoco es acuerdo universal que niegue el lado, las naturalezas de adversarios que tiene la confrontación política casi por naturaleza. Es más, yo estaba pensando y me gustaría poner esto como un caso, a ver qué reflexión se nos ocurre. Destrave de inversiones y reducción de estándares relacionados a energía y minas, estándares ambientales para poder dinamizar las inversiones y sacar adelante los proyectos parados. Este es lo que se ha anunciado de parte del gobierno. Este punto en el Congreso tendría el rechazo del Frente Amplio y de todos aquellos que tienen una línea ambientalista. Sí. La pregunta es, ¿sería un punto de acuerdo con el fujimorismo? Yo creo que sí, porque mira, nadie puede en su sano juicio hacer una política de oposición basada en el que Perú no crezca. Creo que el crecimiento nacional tiene que ser una variable independiente de los pareceres políticos, porque mira, una torta más grande, ¿no?, permite hacer políticas múltiples de izquierda o de derecha. Y más aún, si yo soy izquierdista y yo estoy apostando por un gasto social más significativo, soy el que más interesado debo estar en el que crezca la torta para tener más que repartir. Mi pelea va a ser cómo se reparte, pero no puedo estar prima facie en contra de políticas que apunten al crecimiento. Y ciertamente, en la impericia del gobierno de Humala que sale, se traduce en un bloqueo por distintas razones y causas a un conjunto de proyectos que, de haberse dinamizado, el Perú podría estar en una mejor situación. Entonces, ese énfasis que pone Pedro Pablo Kuczynski en destrabar me parece uno de los más positivos, porque finalmente, sin tener mayor costo económico, gran dramatismo, tú pones en marcha aquello lo que el sentido común te ha puesto. Y eso es un poco hacer que la política mande sobre los tecnócratas, sobre la burocracia, porque a veces el burócrata se pierde en el procedimiento, se vuelve siervo del procedimiento, se encarcela en los procesos, en los trámites, y eso es inaceptable. Y el político tiene que justamente destrabar, esa es la palabra adecuada, mirar más allá y decirle, mira, tú tienes un conocimiento técnico, has aprendido en la universidad, en la escuela, y tú tienes que decirme cómo me resuelves este problema. No es que me digas que aquí se enmarañó. Ok, si se enmarañó, tu capacidad está justamente en salir de ese hueco negro en el cual nos encontramos ahora y para adelante. La voluntad política. Sí. PPK tendrá en el Congreso 2 mujeres relacionadas a esto. Mercedes Arauz y Fiorella Molinelli, que ahora están como congresistas. Entonces van a tener que hablar no solo con argumentos técnicos, sino políticos con las otras bancadas del Congreso. No, y además ellos en las comisiones correspondientes a los que... Hay comisiones que dialogan más con el... No, todo el Parlamento dialoga con el gobierno, pero hay unas que son más... Presupuesto, por ejemplo, economía, ¿no? Yo creo que estos conocimientos de ellas dos va a permitir justamente que el diálogo entre el Parlamento y las políticas que diseñe el Ejecutivo encuentren el nexo, la vinculación, la conexión necesaria para prosperar. No necesariamente ahí tiene que haber una contradicción. Y además, Ángel, hemos visto también en los últimos gobiernos y en los últimos congresos, por ejemplo, los cuadros políticos que han estado a cargo y los congresistas que han estado a cargo de las comisiones de economía no han sido los más lúcidos economistas ni los más versados en los temas presupuestales ni financieros, ¿no? Y se han basado en lo que estrictamente les ha puesto el MEF. Salvo que ahí, por los intereses de las regiones y todo, que han venido, algunos intereses en proyectos determinados, han ido incorporando algunas cosas, pero básicamente la estructura del presupuesto todo lo hace el MEF. Sí. Y trabaja con el MEF. Porque el señor Casio Guaire creo que ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto. Ni idea. Bueno, imagínate, pues yo no lo conozco a señor Casio Guaire, pues como presupuestólogo. Claro, una luminaria pues en estos temas, ¿no? Se han tenido que basar y los técnicos que han venido y han recibido todo del MEF. Entonces, aquí lo que me parece, lo que tiene que haber es un entendimiento y donde va a estar el tema y la sustancia del asunto en el debate es en que en realidad no se dejen apabullar, ¿no?, por la tecnocracia del MEF, que ese siempre ha sido el reclamo. Exactamente, yo creo que eso es el tema y a mí me parece positivo eso. Mira, contra lo que algunos creen, el gobierno que hemos tenido después
del fujimorismo, el post-fujimorismo, es un gobierno donde el primer ministro, ni siquiera el presidente de la República, sino el verdadero gobierno ha estado en el portafolio de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas ha sido el verdadero conductor de las políticas del Estado. Y a cualquier sector le decía, no se puede, no hay plata, y se acabó el debate. Y así prácticamente los otros no eran sectores, no eran subsectores del MEF. Exactamente. Del MEF. Por eso es que se discutía mucho la propuesta, por ejemplo, de crear el Ministerio de la Descentralización, porque se decía, oye, vamos a crear un Ministerio de Descentralización, ¿para qué? Para que tenga voz propia, para que las regiones vengan ahí, tengan un verdadero espacio de coordinación, o vamos a crear otro ministerio que sea otra antesala del MEF.